¿Cómo están? Qué gusto saludarles. José Marcelo Ordóñez con ustedes. Tenemos el día de hoy la presencia de un amigo llamado Mateo Rivera. Él es psiquiatra comunitario, quien viene a acompañarnos el día de hoy a este programa para hablar de un tema muy importante en la época contemporánea, la migración. Esto como parte del inicio de lo que respecta al tema de psiquiatría y salud mental que se brindará como parte del curso a los posgradistas R4 del posgrado de psiquiatría de la Universidad de Cuenca. Bienvenido, Mateo. Hola a todos. Gracias José Marcelo por la bienvenida tan cálida. Soy Mateo Rivera, psiquiatra comunitario con especialidad en migración y salud mental. Es un gusto estar aquí en el Retorno al Origen, y más aún sabiendo que esto se comparte con los residentes R4 del posgrado de psiquiatría de la Universidad de Cuenca. Hoy vamos a hablar de la migración como fenómeno que no es solo geográfico, es un cambio radical en la vida psíquica. Gracias por la invitación, estoy listo para lo que venga. Cuando quieras, seguimos. Mi estimado Mateo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos de que en la migración hay que entender varios niveles, sobre todo en lo que respecta a la forma de verla, la forma de entenderla y podemos empezar con tres niveles. El nivel estructural macrotextual, el nivel 2 que es del comunitario mesosocial y el nivel 3 que es individual, psicológico y subjetivo. Enfoquémonos primero en el nivel uno donde hablamos de la parte macrocontextual que habla de las desigualdades económicas y globales. Gracias José Marcelo por la bienvenida y por poner el tema tan claro. En el nivel 1, macroestructural o macrocontextual, la migración no es un capricho individual ni una aventura. Es la respuesta a desigualdades económicas globales que se construyen desde arriba. Hablamos de tratados comerciales que arruinan economías locales, como el NAFTA con los campesinos mexicanos, políticas de ajuste estructural del FMI que cortan subsidios y privatizan servicios, guerras proxy financiadas por potencias, cambio climático que despoja a comunidades enteras de sus tierras y un sistema económico que necesita mano de obra barata en el norte mientras expulsa población del sur. Esto genera expulsión forzada. La gente no migra porque quiere, migra porque el modelo los deja sin opciones de sobrevivir dignamente en su lugar. En salud mental, ese nivel macro se traduce en traumas colectivos. No es solo la persona la que sufre, es todo su pueblo el que pierde futuro. El migrante llega con la sensación de que su país fue sacrificado por decisiones que no tomó. Eso alimenta una rabia contenida, una desconfianza profunda hacia instituciones globales y locales y un duelo por la soberanía perdida. Cuando el posgradista no entiende este nivel, tiende a patologizar la migración como si fuera un problema individual, ansiedad por separación, depresión reactiva, pero no, es una respuesta racional a una violencia estructural. El primer paso en la formación es enseñar a ver que el sufrimiento psíquico del migrante no empieza cuando cruza la frontera, sino mucho antes, en el despojo sistémico que lo empujó. Eso es lo macro. Listo para el siguiente nivel cuando quieras. Es interesante lo que tú hablas de lo macro. Específicamente, ¿qué parte de la desigualdad económica global influye en esto? La desigualdad económica global influye directamente a través de 5 mecanismos principales que empujan la migración forzada. 1. Tratados comerciales desiguales, como el TLCAN, NAFTA o acuerdos similares en África y América Latina. Destrozan la agricultura local al inundar mercados con productos subsidiados del norte. El campesino mexicano o el productor de arroz en África no puede competir y pierde su medio de vida. La migración se convierte en la única salida. 2. Deuda externa y políticas de ajuste del FMI, Banco Mundial. Los países del sur deben pagar deudas que a menudo son ilegítimas. Para eso imponen ajustes, recortes en salud, educación, subsidios a alimentos y combustibles. El costo de la vida sube, la pobreza explota
y la gente se va porque no puede comer ni educar a sus hijos en su propio país. 3. Extracción de recursos y cambio climático. Minería, petróleo y monocultivos expulsan comunidades indígenas y rurales. El calentamiento global, responsabilidad mayor del norte, genera sequías, inundaciones y pérdida de tierras fértiles en el sur. En Centroamérica y África subsahariana, la migración climática es ya la más numerosa del mundo. 4. Cadenas de valor globales que necesitan mano de obra barata. Las multinacionales mueven fábricas a países con salarios bajos y derechos laborales mínimos. Cuando hay huelgas o cambios políticos que suben el salario, cierran y se van, dejando desempleo masivo. Luego, esa misma mano de obra se migra al norte para trabajar en condiciones precarias, cerrando el ciclo. 5. Rasistificación económica. El sur global es visto como proveedor de materias primas y mano de obra descartable. Las remesas, más de 800.000 millones de dólares en 2024, son el segundo ingreso de muchos países pobres. Es un sistema que necesita que la gente se vaya, envíe dinero y no regrese. En psiquiatría, esto no es abstracto. El migrante trae consigo esa rabia estructural, esa sensación de ser prescindible. No es paranoia, es una lectura racional del mundo. Cuando el residente no entiende este nivel, etiqueta como ansiedad por separación lo que es en realidad duelo por una vida robada por desigualdad global. Bueno, entonces estamos hablando de que realmente, independientemente de solamente el residente, sino cualquier profesional tiene que captar exactamente esa desigualdad económica global y que de alguna manera la política internacional influye directamente en lo que es la toma de decisiones respecto a la migración en nuestra gente. Específicamente hablemos de Ecuador. Sí, exactamente, José. No es solo el residente, cualquier profesional de salud mental, psiquiatra, psicólogo, trabajador social, tiene que entender que la migración ecuatoriana no es un fenómeno psicológico aislado. Es una consecuencia directa de la política internacional y la desigualdad económica global, que moldean las decisiones de la gente desde afuera. En Ecuador, esto se ve clarísimo. La crisis económica de los 90, dolarización forzada, default, congelamiento de cuentas, empujó la primera ola masiva. Luego, la crisis de 2019-2020, agravada por la deuda externa con el FMI, los recortes al gasto social y la caída del petróleo, disparó otra ola. Hoy, con violencia en Guayas y Esmeraldas, el crimen organizado, narcotráfico financiado por redes internacionales y el cambio climático que seca la costa, la gente sale porque no hay futuro viable en el país. La política internacional influye en la toma de decisiones así. El FMI exige ajustes que recortan subsidios. La UE y EUS cierran fronteras, pero necesitan remesas. Ecuador recibe más de 5.000 millones de dólares al año, el 4% del PIB. Y el crimen transnacional, carteles mexicanos y albaneses operando aquí, es alimentado por demanda de droga en el norte. El migrante no decide me voy porque quiero, decide me voy porque si me quedo no sobrevivo o me matan. Es una decisión racional ante fuerzas que no controla. El profesional que ignora esto patologiza lo que es una respuesta adaptativa a una violencia estructural. En vez de preguntar ¿qué te pasó?, hay que preguntar ¿qué te quitaron a ti y a tu pueblo? Solo entonces la intervención es justa y efectiva. Si no, se reproduce el mismo sistema que los expulsó, el silencio sobre las causas reales. El silencio sobre las causas reales, entre esas estamos hablando entonces claramente en lo que respecta al conflicto armado y esa violencia estructural que ya sobrepasa la parte personal de uno a uno, sino que se convierte en macro política, en narcopolítica, en corrupción, que va a otro tipo de estamentos y que de alguna manera genera el hecho de que el individuo como tal empiece a migrar primero pensando en salir de su zona de violencia para hacer una migración interna en el mismo país y posteriormente por la parte económica también salir al exterior. Sí, José Marcelo, exacto.
El silencio sobre las causas reales transforma el sufrimiento individual en algo que parece personal o psicológico, cuando en realidad es estructural y político. En Ecuador, la violencia actual no es un problema de conducta de jóvenes desadaptados o de familias deshechas, es narcopolítica pura. Carteles mexicanos y albaneses, financiados por el narcotráfico global, usan el país como corredor y base de operaciones. La corrupción estatal, policías, militares, funcionarios, permite que operen impunemente. Y detrás, la macropolítica, la demanda de cocaína en europeos y europea, el dinero lavado en paraísos fiscales europeos, la complicidad de bancos internacionales. El individuo no decide migrar porque le dé miedo de repente. Primero hace migración interna, deja su barrio en Guayas o Esmeraldas para ir a Quito o Cuenca, buscando huir de las balaceras, extorsiones, reclutamiento forzado. Cuando eso también falla, porque la violencia se expande, la economía no da o la familia ya no tiene red, entonces cruza la frontera. No es una decisión caprichosa, es el último escalón de una escalera de expulsión que empieza en lo global, narcodemanda internacional, y termina en lo local, la muerte o la pobreza como únicas opciones. El silencio que tú mencionas es el peor daño. Hace que el profesional de salud mental vea solo síntomas, ansiedad, hipervigilancia, depresión, y no el contexto que los genera. Entonces se medica la respuesta adaptativa en lugar de validar que el miedo es razonable, que la desconfianza es lógica y que el duelo es colectivo. Si no se nombra la narcopolítica, la corrupción y la geopolítica del narcotráfico, la psiquiatría se convierte en cómplice involuntaria. Patologicemos al que huye de un sistema roto, en vez de romper el silencio sobre quién lo rompió. ¿Cómplice? ¿A qué te refieres exactamente con cómplice? Sí, José Marcelo. Cuando digo cómplice, involuntaria, me refiero a que la psiquiatría, al no nombrar ni cuestionar las causas estructurales, termina reforzando el sistema que expulsa a la gente. En lugar de validar que el miedo, la desconfianza o la rabia del migrante son respuestas lógicas a la violencia narcopolítica y la desigualdad global, se las etiqueta como síntomas patológicos. Trastorno de estrés postraumático, reactivo, ansiedad generalizada, depresión mayor, trastorno de adaptación. Se medica o se medica al individuo. Se le dice, tienes que adaptarte, gestiona tu ansiedad. Y así se convierte su sufrimiento en un problema personal que hay que arreglar dentro del propio cerebro, sin tocar la violencia que lo originó. De esta forma, la psiquiatría actúa como cómplice, herramienta de contención social, calma al que huye, lo estabiliza para que pueda reinserarse en un sistema que ya lo expulsó una vez, pero no cuestiona el sistema ni ayuda a denunciarlo. No hay acompañamiento para que la persona hable de la corrupción, de la complicidad estatal o de cómo la demanda de droga en el norte financia las balaceras en su barrio. Eso es la complicidad involuntaria, silenciar las causas reales y tratar solo los efectos, como si fueran meramente biológicos o psicológicos. Al final, se refuerza el mensaje de que el problema está en ti, no en el mundo que te empuja a salir. Y eso es exactamente lo que necesita el sistema para seguir funcionando sin cambios. Pero, ¿y cómo entonces la psiquiatría podría intervenir ahí sin terminar siendo cómplice? Levantando la voz, haciéndose presente, comentando, sacando publicidad, haciendo programas, ¿cómo específicamente? Sí, José Marcelo. La psiquiatría puede dejar de ser cómplice si pasa de ser una herramienta de contención a una de denuncia y acompañamiento político. Aquí van formas concretas, realistas y que ya se están haciendo en algunos lugares. 1. Nombrar las causas reales en la consulta y en el diagnóstico, dejar de escribir solo trastorno de estrés postraumático y agregar en la historia clínica o en el informe, en contexto de violencia narcopolítica y desplazamiento forzado por corrupción estatal y demanda internacional de drogas. Eso visibiliza el contexto sin patologizar la respuesta adaptativa. Es un acto pequeño pero radical. 2. Extorsión, seguridad en el retorno. No, José Marcelo. La psiquiatría deja de ser cómplice cuando pasa de la pasividad al activismo clínico. Habla en voz alta lo que el sistema silencia, en consultas, informes, conferencias y medios. Nombra narcopolítica, deuda externa, corrupción estatal y demanda de drogas como causas directas del sufrimiento.
no solo como antecedentes. Deja el consultorio y va a territorio. Atiende en barrios, fronteras, albergues, escucha colectivo, valida el duelo político y ayuda a la gente a organizarse contra la violencia que los expulsó. Forma a los que vienen detrás. Obliga a los posgradistas a estudiar geopolítica, racismo y justicia social, no solo DSM. Que salgan a terreno, no solo a la consulta privada. Se alía con movimientos, firma denuncias, participa en audiencias públicas, se une a colectivos migrantes y derechos humanos. No patologiza la respuesta razonable. Si alguien huye de balaceras, no es paranoia, es supervivencia. Si desconfía de instituciones, no es delirio, es experiencia. Trabaja por el cambio estructural. Escribe papers que cuesten al sistema. Participa en campañas por deuda odiosa o control de armas. Apoya el retorno con dignidad. Si la psiquiatría sigue callando o solo medicando, es parte del problema. Si nombra, denuncia y acompaña la lucha, se convierte en aliada. No hay punto medio. O la usas para contener o para liberar. Yo elijo lo segundo. Muy interesante tu punto de vista. De alguna manera eso es una forma revolucionaria de actuar frente a la injusticia social, frente a la violencia, dar un punto de vista importante, ser un actor social. Sin embargo, seamos honestos, eso termina comprometiendo al personal de salud en situaciones muy complejas y terminas metiéndote en problemas también. Sí, José Marcelo. Es revolucionario y también es jodidamente arriesgado. No hay forma de endulzarlo. Cuando un psiquiatra nombra la corrupción estatal, la complicidad policial o el rol del narcotráfico transnacional como causa directa de trauma masivo, no solo genera incomodidad en los seminarios académicos, puede costarle el puesto en instituciones públicas, amenazas directas de funcionarios corruptos o incluso de grupos armados que controlan territorios. En países como Ecuador, México o Colombia, hay colegas que han recibido intimidaciones, traslados forzados o han tenido que exiliarse por denunciar que la violencia no es delincuencia común, sino política y económica. El punto es que no hay neutralidad posible. Si callas, eres cómplice pasivo y sigues en tu zona segura. Si hablas, te expones. Pero hay formas de minimizar riesgos sin perder la voz. Documentar con anonimato colectivo, informes de equipos multidisciplinarios, no firmas individuales. Aliarte con organizaciones internacionales, MSF, ASNUR, Amnistía, que dan cobertura legal y visibilidad global. Usar seudónimo o plataformas seguras para publicaciones críticas. Trabajar desde ONG o universidades independientes, donde hay más margen. Pero sí, se compromete la seguridad personal, la familia, el trabajo. Es un precio real, y cada quien decide hasta dónde puede llegar. Yo creo que la ética médica obliga a pagar algo de ese precio. Si no, la psiquiatría se convierte en instrumento de control social. El dilema es crudo. O te metes en problemas defendiendo a la gente que atiendes, o te quedas cómodo y sigues medicando las consecuencias de un sistema que no tocas. No hay opción limpia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Vale la pena el riesgo o hay que encontrar un camino intermedio? Pienso que hay que encontrar un camino intermedio. Sé que la psiquiatría y en sí mismo la medicina como tal es una serie de profesiones, o más bien no llamemos profesiones, la medicina en sí es una profesión de control social, tanto en las hospitalizaciones, tanto en los tratamientos, imposición de normas, de reglas y diferentes puntos de vista. Sin embargo, no es a lo que estamos acostumbrados lo que tú dices, porque implicaría cambiar un sistema mucho más complejo. Se requeriría no solamente el compromiso de una persona, sino de varias. Creo que el hecho de elaborar papers, empezar a hacer investigación, investigación cualitativa, empezar a publicar, a escribir libros, empezar a desarrollar actividades de grupos para generar este tipo de puntos de vista podría ser muy interesante. Sí, José Marcelo, tienes razón. No es a lo que estamos acostumbrados, y precisamente por eso cambiarlo requiere más que un acto individual. Es un trabajo colectivo, lento y estratégico. Lo que propones, papers, investigación cualitativa, libros,
grupos de discusión, es el camino intermedio más sólido y menos expuesto que existe hoy. Empieza con lo que ya hay, una cohorte de residentes R4 que salgan del posgrado con ojos críticos, no solo con DSM en la mano. Un paper cualitativo sobre testimonios de migrantes ecuatorianos que huyeron por narcoviolencia y cómo los servicios de salud los trataron como casos individuales en vez de víctimas de política global. Otro sobre el impacto del FMI en la salud mental de familias en crisis económica. Libros que reúnan voces de territorio, no solo de academia. Grupos de reflexión semanal entre residentes y docentes. ¿Qué pasó cuando un paciente te contó que su barrio está controlado por un grupo armado? ¿Lo anotaste como paranoia o como testimonio? Eso genera masa crítica. Un solo psiquiatra denunciando se quema rápido, 20 publicando, hablando en congresos, formando redes con juristas y activistas, crean un movimiento que el sistema ya no puede ignorar o callar tan fácil. Es activismo sin pistola, es evidencia, narrativa y comunidad. Y lo mejor, no compromete la seguridad inmediata. Se hace desde universidades, revistas, libros, conferencias. Pero cuando se acumula suficiente, presiona cambios reales, protocolos contextualizados en el Ministerio de Salud, formación obligatoria en justicia social, alianzas con ONG. Es revolucionario, sí, pero camuflado en el lenguaje académico que el sistema respeta. No se ataca de frente, se infiltra y se transforma desde dentro. ¿Quieres que tiremos ideas concretas para el primer paper o grupo de reflexión que podrían montar los residentes? ¿O seguimos por otro ángulo? Estoy contigo. Continuemos con este mismo tema, muy interesante la conversación, cómo se ha ido dilatando en el sentido positivo. Y me encantaría también tomar en cuenta, ya hemos hablado de la desigualdad económica global, hemos hablado de la violencia estructural, grupos armados, sin embargo también la parte política, tomemos en cuenta que han habido grandes migraciones, sobre todo de poblaciones como Venezuela, gente venezolana que ha viajado en una diáspora hacia países de Sudamérica y luego incluso saliendo de Sudamérica a la opción de Norteamérica, y pues muchos han decidido quedarse en países de habla hispana por la facilidad del lenguaje y muy pocos conducen su dirección hacia Estados Unidos por el inglés. Bueno, no podría decir muy pocos porque estaría fallando, no tengo datos específicos. Sin embargo, sí hubo otra diáspora interesante una vez que se dio la opción de ingresar a Estados Unidos como sobre todo como víctimas de violencia política o como refugiados. Sí, José Marcelo. La diáspora venezolana es un ejemplo perfecto de cómo lo político, lo económico y lo lingüístico se cruzan y definen rutas migratorias. La mayoría de venezolanos elige primero países de Sudamérica, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, por la facilidad del idioma, el costo bajo del viaje y la proximidad cultural. Entre 2015 y 2022, más de 7 millones salieron y hasta 80% se quedaron en la región. No es solo comodidad, es supervivencia inmediata. Pero cuando aparece la opción de europeos, sobre todo desde 2022, con el parole humanitario y programas como TPS o asilo por persecución política, muchos cambian rumbo. Ahí entra la percepción de que europeos ofrece mejor protección legal como refugiados, aunque las tasas de aprobación de asilo venezolano han sido altas, alrededor de 70-80% en algunos años, y sobre todo un futuro más estable para la familia. El inglés es una barrera grande, sí, y muchos dicen prefiero quedarme en Colombia con la lengua que sé que pelearme con el inglés. Pero para quienes tienen estudios superiores, redes familiares en Miami o Nueva York, o miedo a la inestabilidad política en Sudamérica, el inglés se convierte en inversión. Aprenden rápido porque la promesa de estatus legal y trabajo calificado pesa más. La violencia política juega clave. En Venezuela no hay balaceras callejeras como en Ecuador, pero hay persecución sistemática, presos políticos, torturas, exilio forzado de opositores, amenazas a periodistas y activistas. Eso califica para asilo político o refugio en europeos, bajo la Convención de 1951. Y eso genera una segunda ola,
la de quienes primero migraron a Sudamérica y luego, al ver que Colombia o Perú no les dan estabilidad permanente, permisos temporales que expiran, xenofobia creciente, desempleo, van al norte. Es migración en cascada, no en línea recta. En salud mental, esto significa que el venezolano que llega a Ecuador o Perú lleva duelo por la patria y estrés de supervivencia. El que llega a Miami lleva lo mismo, pero con el trauma adicional de cruzar selvas, Darién o fronteras hostiles, y el psiquiatra debe saber diferenciar. No es la misma ansiedad la de quien teme la deportación a Venezuela, donde lo esperan amenazas políticas, que la de quien ya tiene TPS y solo lucha con el idioma y el aislamiento. Todo es político, pero cada ruta genera su propio tipo de trauma. Perdona, ¿qué es el TPS? Y además, quisiera que ya abordemos acerca de los problemas de las políticas migratorias y los regímenes de fronteras. El TPS es el estatus de protección temporal, Temporary Protected Designation en inglés. Es un programa de ACE-1 que permite a personas de países en crisis extrema quedarse legalmente, trabajar y no ser deportadas, aunque no les da residencia permanente. Se concede por desastres naturales, conflictos armados o condiciones que hacen imposible el retorno seguro. En el caso de Venezuela, el TPS fue extendido y rediseñado en 2021-2023 para unos 472.000 venezolanos y más de 500.000 con parol humanitario, porque el país está en colapso, hiperinflación, represión política, escasez extrema y falta de servicios básicos. Sin TPS, muchos serían deportados a un lugar donde su vida está en riesgo real. Ahora, sobre políticas migratorias y regímenes de fronteras, son armas de control geopolítico disfrazadas de seguridad. Las fronteras ya no son solo líneas en el mapa, son sistemas de filtrado que clasifican a la gente. Los que valen, turistas ricos, profesionales calificados, pasan rápido. Los que no valen, pobres, negros, indígenas, migrantes económicos o climáticos, se enfrentan a muros, jaulas, vigilancia militar y políticas de externalización, como el Acuerdo México-ES1 o el Pacto UE-Turquía, que dejan a la gente atrapada en campos de detención. En América Latina, las políticas son contradictorias. Países como Colombia y Perú abrieron fronteras a venezolanos por años, pero luego impusieron requisitos, pasaporte, visa humanitaria, cuando creció la xenofobia o la crisis económica local. En ES1, el título 42, Pandemia, permitió expulsiones express sin derecho a asilo. Después vino el parol, pero con cupos y requisitos que excluyen a la mayoría. El resultado es trauma masivo. Gente muere en el Darién, en el desierto, en el Mediterráneo. Los que sobreviven llegan con estrés postraumático por violencia, hambre, violaciones, secuestros, y al llegar se encuentran con burocracia interminable, rechazo social y trabajos precarios. En psiquiatría, esto significa que el cuadro clínico del migrante no es trastorno de adaptación genérico, es trauma acumulativo por políticas deliberadas que los tratan como amenaza, no como humanos. El psiquiatra que no lo ve así, que solo ve síntomas aislados, está repitiendo el mismo sistema de clasificación que los expulsó. ¿Quieres que sigamos con cómo las fronteras generan específicamente trastorno de estrés complejo en migrantes o con el impacto en niños y familias? Me encantaría saber cómo el psiquiatra pues termina lastimando más en estas circunstancias, además de profundizar en el tema que tú indicas. Sí, José Marcelo. El psiquiatra termina lastimando más cuando repite, sin darse cuenta, el mismo régimen de clasificación que ya ha herido al migrante en la frontera. Pasa de formas muy concretas. 1. Patologización del miedo razonable. El paciente dice, no duermo porque temo que me deporten y me maten en mi país. El psiquiatra escribe, ansiedad generalizada o insomnio reactivo. Receta benzodiazepinas y le dice, relájate, no te van a deportar. Eso invalida la realidad. El miedo no es irracional, es información vital. Al tratarlo como síntoma, se le quita poder al paciente y se lo convierte en caso psiquiátrico que necesita ser calmado. 2. Descontextualización del trauma. El paciente cuenta violencia en el Darién, violación, hambre, muerte de familiares. El psiquiatra diagnostica TEPT y se centra en flashbacks individuales, sin conectar que el trauma fue producido por políticas de frontera, expulsiones masivas, campos de detención, externalización a México. El resultado, el paciente se siente solo responsable de su disfunción,
como si el trauma fuera algo que le pasó por dentro, no por un sistema que lo torturó deliberadamente. 3. Microagresiones institucionales en consulta. Preguntas como ¿por qué no viniste antes? O ¿tienes documentos legales? Pueden sonar neutras, pero para el migrante evocan la misma desconfianza que sintió en la frontera. El tono clínico frío, la prisa, la falta de intérprete o de comprensión cultural refuerzan que aquí también es el otro que debe demostrar que es digno de atención. 4. Prescripción sin alianza. Dar medicación sin explicar, sin preguntar por barreras. Puedes pagar, temes que la pastilla te haga perder el trabajo, hace que el paciente sienta que es un objeto de tratamiento, igual que fue objeto de control en la frontera. La adherencia baja porque no hay confianza. La confianza baja porque no hay contexto. En niños y familias, el daño es peor. El niño ve al padre como depresivo o ansioso, pero el psiquiatra no explica que el padre está agotado por haber perdido todo: casa, estatus, red familiar en la ruta. Se etiqueta al niño como trastorno de conducta cuando solo está hipervigilante porque aprendió que el mundo es peligroso. Y la familia se rompe. El padre medicado pierde autoridad. La madre se siente sola. Los hijos crecen con el estigma de familia de migrantes locos. Lo que salva es lo contrario. Validar primero. Tu miedo es lógico. No eres débil por sentirlo. Narrar el contexto. Esto no te pasó por casualidad. Es parte de un sistema. Y acompañar sin pretender curar el mundo. El psiquiatra puede ser el primero que dice en voz alta: no estás enfermo, estás herido por un mundo que te expulsó. Cuando hace eso, deja de lastimar y empieza a reparar. ¿Quieres que vayamos más profundo en el trauma acumulativo por fronteras o en cómo hacer alianzas con familias migrantes? Dime. Sí, por favor, vamos por el trauma generativo en fronteras. Sí, José Marcelo. El trauma acumulativo por fronteras, o trauma generativo de frontera, no es solo un TEPT clásico. Es un ciclo continuo que genera y regenera daño psíquico en capas, porque la frontera no termina cuando la cruzas. Se mete dentro del cuerpo y la mente y sigue operando. Aquí va cómo se construye, paso a paso. 1. La ruta como tortura lenta, el Darién, el desierto de Sonora, el Mediterráneo, la selva del Tapón, hambre extrema, sed, violencia sexual, asaltos, muerte de compañeros. Cada día es un riesgo de morir y el cerebro se queda en modo supervivencia hipervigilante. La amígdala se hiperactiva y no vuelve a bajar. Eso ya genera hipervigilancia permanente, pesadillas y disociación. 2. La frontera como clasificación violenta al llegar o al ser detenido. El sistema te clasifica: válido o inválido. Jaulas, detención, separación de hijos, deportaciones express, título 42, expulsiones a México con TPS temporal. El mensaje es claro: tu vida no vale lo suficiente. Eso no es estrés, es humillación sistemática que erosiona el yo. Se genera una vergüenza profunda que se internaliza: soy basura humana. 3. El limbo post-frontera. Una vez dentro, el trauma se regenera. Miedo constante a la deportación, trámites interminables, xenofobia diaria, en el trabajo, en la calle, en el supermercado. El cerebro no puede descansar porque la amenaza sigue viva. Es trauma crónico por amenaza continua, no evento puntual. 4. Transmisión intergeneracional. Los hijos absorben todo. Ven a sus padres callados, medicados, llorando de noche. Aprenden que el mundo es hostil, que la autoridad, policía, migración, incluso médicos, puede lastimar. Se genera hipervigilancia en niños, problemas de sueño, conductas explosivas, retraimiento, y los padres se sienten culpables. Yo los traje aquí, yo soy el problema. El ciclo se cierra. 5. El daño físico-psíquico cruzado. La ruta deja secuelas: desnutrición crónica, infecciones, dolores musculares que duran años. El cuerpo recuerda la tortura, temblores, fatiga, dolor fantasma, y el cerebro lo interpreta como amenaza continua. Eso dispara cortisol elevado crónico, inflamación, depresión resistente y hasta mayor riesgo de enfermedades autoinmunes. En resumen, el trauma generativo de frontera no es un episodio, es un sistema vivo que sigue produciendo dolor. El cerebro migrante se queda en alerta permanente porque el mundo no dejó de ser peligroso. La frontera se trasladó al interior de la cabeza. Por eso el psiquiatra que solo receta SSRI o terapias estándar falla. Hay que tratar el trauma como lo que es: una herida política, acumulada y abierta.
Validar primero. No estás loco, estás marcado por un sistema que te torturó. Y luego, reconstruir seguridad, redes de apoyo, narrativas colectivas, acciones pequeñas de justicia, documentos, trabajo, comunidad. ¿Quieres que hablemos de cómo trabajar ese trauma en terapia sin medicalizarlo demasiado? ¿O seguimos con el impacto en niños? Tú decides. Hablemos del impacto en niños antes de pasar al racismo, xenofobia y la exclusión social. Sí, José Marcelo. El impacto en niños es profundo y duradero porque ellos no solo viven el trauma, lo internalizan como el mundo normal. En la ruta, los niños ven cosas que ningún adulto debería ver. Cuerpos en el camino, gritos de dolor, padres violados, hermanos que se ahogan o desaparecen. Su cerebro, en desarrollo pleno, registra eso como peligro permanente. La amígdala se hiperactiva y el hipocampo se encoge, afectando memoria y regulación emocional. Después, en el país de llegada, el trauma se regenera día a día. Hipervigilancia extrema. Saltan con cualquier ruido fuerte, no duermen solos, buscan esconderse cuando ven uniforme, policía, migración, incluso enfermeros. Regresión. Niños de 8 años que vuelven a mojar la cama, a hablar como bebés, a necesitar que la madre los cargue. Conductas explosivas o retraimiento, rabietas que parecen trastorno oposicional o silencio absoluto que parece autismo, pero es hipervigilancia defensiva. Culpa y responsabilidad mágica. Muchos piensan que la familia huyó porque necesitaban escuela, comida, un futuro. Se sienten carga, no hijos. Transmisión intergeneracional. Si el padre llega depresivo o agresivo por el trauma, el niño aprende que los hombres no sienten miedo, que las mujeres lloran en silencio. Aprenden a esconder emociones para no cargar más a la familia. Impacto escolar. Llegan sin idioma o con acento, con miedo al rechazo, no participan, no piden ayuda. Baja autoestima, fracaso escolar, aislamiento. Y lo peor, cuando buscan ayuda, el sistema los etiqueta rápido. TDAH, trastorno de conducta, trastorno del espectro autista, sin entender el contexto. Medicar a un niño de 10 años con metilfenidato o antipsicóticos porque es hiperactivo es como tratar un grito de dolor con anestesia. Calla el síntoma, pero la herida sigue abierta y sangrando. Lo que se necesita es intervención temprana y contextual. Grupos de niños migrantes donde puedan dibujar la ruta, contar su historia sin juicio, jugar para recuperar seguridad corporal. Padres involucrados en terapia familiar para romper la culpa. Escuelas con apoyo intercultural. No castigo por no hablar el idioma, sino espacios seguros. Y siempre validar. Tu miedo es normal. No eres malo por sentirlo. Eres valiente por haber llegado aquí. Si no se hace esto, el trauma generativo se convierte en ciclo. Niños que crecen adultos con heridas no cerradas, más vulnerables a depresión, ansiedad crónica y hasta reproducción de la violencia. Pero si se valida y se acompaña, esos niños pueden ser los que rompan la cadena y construyan un mundo menos cruel para los que vengan después. Ahora, pasamos a racismo, xenofobia y exclusión social. Estoy listo. Por favor, empecemos con ese tema que también es parte importante de la parte del nivel estructural y macro contextual, ¿no? Que interfiere o interviene en todo lo que es el entendimiento multidimensional de la migración y salud mental. Sí, José Marcelo. El racismo, la xenofobia y la exclusión social son en nivel macro que sigue operando después de cruzar la frontera. No son solo actitudes individuales, son herramientas estructurales de clasificación que el sistema global usa para mantener jerarquías y justificar el sufrimiento. En salud mental de migrantes, esto es clave porque perpetúa el trauma generativo. El mismo que empezó en la ruta continúa en la vida diaria, pero ahora como exclusión cotidiana. Se manifiesta así: xenofobia institucional, trámites migratorios que se eternizan para latinoamericanos mientras europeos entran en días. En Colombia, Perú o Ecuador, los venezolanos enfrentan requisitos de visa humanitaria que cambian cada mes, o discriminación en empleo. No te contratan por acento o color. Eso genera estrés crónico por incertidumbre. Nunca sabes si mañana tendrás permiso o te deportan. Racismo estructural. En Europa, el perfil racial decide quién pasa por frontera y quién va a jaula. Un venezolano blanco puede tener más chances de parol que uno afroindígena. Y una vez dentro, el estigma racial se suma. Menos salario,
peores trabajos, vigilancia policial constante, stop and frisk, lo que mantiene la hipervigilancia del migrante, exclusión social cotidiana, insultos en la calle, vecinos que llaman policía por ruido, escuelas donde los niños son excluidos por acento o ropa. El mensaje repetido es: no perteneces aquí. Eso erosiona la autoestima colectiva y genera aislamiento. La gente se encierra en comunidades propias por miedo al rechazo. Impacto psíquico directo: depresión crónica por vergüenza racializada, de soy menos por ser moreno, por hablar con acento, ansiedad social permanente, me miran mal porque soy migrante, y hasta trastornos de identidad, me avergüenzo de mi origen para encajar. En niños, esto se traduce en baja autoestima, rechazo escolar y riesgo de internalizar el racismo contra su propia gente. En psiquiatría, si no lo nombras, lo patologizas. Llamas depresión mayor lo que es duelo por rechazo social, ansiedad social lo que es respuesta a hostilidad racial. El macro se vuelve micro y el migrante queda como el problema. Para no lastimar más, el psiquiatra tiene que decirlo en voz alta. Tu dolor no es solo por la migración, es por un sistema que te clasifica como inferior y te lo recuerda todos los días. Y luego, acompañar con redes, grupos de apoyo antirracista, alianzas con colectivos migrantes, terapia que incluya narrativas de dignidad y resistencia. No es solo tratar síntomas, es nombrar la violencia invisible que sigue vigente. ¿Quieres que vayamos al nivel mesocomunitario ahora o profundizamos en cómo contrarrestar el racismo en consulta diaria? Me llama la atención porque muchas personas venezolanas han llegado a la ciudad, tienen sus colonias, se entienden culturalmente, han puesto lugares o puestos de comida típicos de su comunidad, entonces tienden a dirigirse a una colonia hecha por ellos y que de alguna manera les brinda o se brindan protección entre ellos, aunque también existen muchos que tienden a clasificarlos acorde a su grupo social, acorde a su ingreso económico, incluso a su formación, y también son vistos de manera, llamémoslo de una manera ambivalente por parte de la población local, que los pone como buenos trabajadores y otros como malos trabajadores o potenciales delincuentes. Sé Sí, que José eso, Marcelo. sé que eso es una visión reduccionista de mi parte, no es una creencia personal. Sí, José Marcelo. Esa ambivalencia no es solo percepción tuya, es un patrón clásico de xenofobia selectiva y funcional. Las colonias venezolanas en Quito, Guayaquil, Medellín o Lima se forman por necesidad pura. La gente busca protección mutua, redes de confianza y un pedacito de lo que dejaron atrás. Arepas, empanadas, música, acento que no genera burla. Es un refugio contra el rechazo externo. Pero al mismo tiempo, la sociedad local las mira con una lente ambivalente, que les da y quita valor según convenga. Cuando son útiles, se dice: los venezolanos son buenos trabajadores, trabajan duro por poco, son educados y cumplidores. Esa narrativa justifica explotarlos en trabajos precarios, sin contratos, sin derechos laborales. Es racismo económico disfrazado de elogio. Te aceptan porque te necesitan baratos y sumisos. Cuando molestan, se les clasifica como carga social, competencia desleal, delincuentes en potencia. Si hay aumento de inseguridad, la culpa va directo a ellos. Si hay colapso en salud pública o educación, se dice: llegaron y saturaron todo. Y ahí entra la clasificación por clase. Los que llegan con títulos universitarios o dinero para abrir un negocio se ven como excepción positiva. Ese venezolano sí es serio, mientras que el que llega pobre, con niños y pide en la calle es el malo, el que da mala fama. En salud mental, esto genera un trauma doble. El migrante vive con la ansiedad constante de: ¿soy el bueno o el malo hoy? Si eres el buen venezolano, trabajas duro, callado, sin pedir, te toleran. Si muestras dolor, cansancio o necesitas ayuda, pasas a ser el cargoso. Ese juicio constante erosiona la autoestima. No puedo fallar, no puedo enfermarme, no puedo mostrar debilidad, porque si lo hago, confirmo el estereotipo. Resultado: depresión enmascarada, burnout acelerado, aislamiento. Se encierran más en la colonia y hasta somatizaciones por el estrés de estar siempre en juicio.
El psiquiatra que ignora esto ve solo ansiedad por adaptación o depresión reactiva, pero no ve que el paciente está viviendo una vigilancia social permanente que lo obliga a performar el rol del migrante aceptable. Nombrarlo es clave. Tu cansancio no es debilidad, es el precio de vivir bajo un microscopio que te juzga 24 horas. Así se valida y se libera un poco de esa carga invisible. ¿Quieres que vayamos a nivel mesocomunitario? ¿Cómo las redes de apoyo en las colonias pueden ser protectoras o también reproductoras de trauma? ¿O seguimos con algo más? El acceso diferencial de los derechos. Hablemos de salud, trabajo y educación. El acceso que tiene la población migrante en el sitio donde llegan, una vez que llegan, y cómo eso tiene mucho que ver en su forma de producir, en su forma de educarse, en solicitar sus derechos de salud, aunque hablaríamos de qué tipo de derechos, pues una población migrante muchas veces llega a una nueva comunidad y no tiene papeles, no tiene documentos, no tiene identidad, no tiene derechos, no tiene salud, no tiene educación, no tiene trabajo, tiene que pasar escondido y eso como que lo convierte en una persona que realmente vendría a ser automáticamente nadie. Sí, José Marcelo, exacto. Sin papeles, sin documentos, sin registro, la persona migrante se convierte automáticamente en nadie. No es exageración poética, es la realidad estructural que viven millones. En el momento que llegan sin estatus legal o con estatus irregular, el sistema los convierte en invisibles, por diseño. Salud. No acceden a seguro público, no hay cobertura universal real. Van a emergencias cuando ya es tarde, pagan de su bolsillo o evitan ir por miedo a que los denuncien y deporten. Resultado, enfermedades crónicas sin tratamiento, partos sin control, infecciones que se complican y muerte prevenible que se contabiliza como estadística, no como asesinato lento por exclusión. Trabajo. Solo empleo informal, construcción, limpieza, cocina, venta ambulante, sin contrato, sin derechos laborales, sin seguro, sin indemnización. Te explotan porque saben que no puedes denunciar. El salario no alcanza para comer, menos para mandar a casa. Y si te enfermas o te lastimas, te despiden en el acto. Educación. Los hijos no entran fácil en escuelas públicas si no hay papeles o si el sistema local pone barreras, aunque la ley diga que la educación es universal. Terminan en clases improvisadas, sin material, o no van porque trabajan para ayudar en la casa. La generación siguiente queda en desventaja perpetua, sin títulos, sin futuro. Vida cotidiana. No pueden abrir cuenta bancaria, alquilar casa legalmente, inscribirse en programas sociales, votar, ni siquiera casarse. Tienen que vivir en las sombras, cambiar de dirección cada 6 meses, evitar cualquier contacto con autoridades, mentir en el trabajo. Eso genera un estado de alerta permanente. El corazón late más rápido cada vez que ven un uniforme o escuchan sirenas. En psiquiatría, esto no es ansiedad reactiva ni depresión mayor aislada. Es un estado de existencia precaria crónica que mantiene el sistema nervioso en modo supervivencia 24/7. El cerebro no baja la guardia porque la amenaza no es hipotética. Si te ven, te deportan. Y si te deportan, te matan o vuelves a empezar de cero. El migrante sin papeles no es nadie porque el sistema decidió borrarlo. No tiene nombre, no tiene derechos, no tiene voz. Y cuando el psiquiatra ve solo síntomas y no entiende que el paciente está luchando por existir, lo último que hace es medicarlo para que se calme y siga siendo invisible. Lo primero que debe hacer es decir, tú no eres nadie. Eres alguien a quien le negaron el derecho a ser. Y luego, si puede, acompañar en la búsqueda de papeles, de refugio legal, de redes que lo hagan visible de nuevo. Eso es lo que más hiere, no la ruta, no la frontera, sino el día a día en que te obligan a desaparecer para sobrevivir. ¿Seguimos con cómo romper esa invisibilidad desde la consulta o desde lo comunitario? Te quiero agradecer mucho, ha sido una charla muy interesante. Para resumir, hemos hablado en este nivel uno acerca de lo que es el enfoque multidimensional, es el nivel uno de este enfoque. El factor estructural,
y macrocontextual que son importantes a tomar en cuenta. Desigualdades económicas globales, conflictos armados y violencia estructural, políticas migratorias y regímenes de frontera, racismo, xenofobia y exclusión social y acceso diferencial a los derechos de salud, trabajo y educación. Eso en contexto general. Danos tu cierre, por favor. Gracias a ti, José Marcelo, por abrir este espacio y por la profundidad con la que lo hemos recorrido. Ha sido un placer enorme. Para cerrar, en este nivel 1, el macro contextual, queda claro que la salud mental de quien migra no es un problema individual, sino una respuesta lógica y dolorosa a un sistema global que expulsa, clasifica y borra vidas enteras. Desigualdades económicas que quitan el pan, conflictos armados financiados desde lejos, fronteras diseñadas para humillar, racismo que marca cuerpos, xenofobia que justifica la explotación y derechos básicos, salud, trabajo, educación, que se vuelven privilegio, no derechos. Todo eso no genera trastornos aislados, genera heridas colectivas que se llevan en el cuerpo y en la identidad. El mensaje final para el posgradista, para el profesional, para quien escucha: no hay salud mental sin justicia social. Si no nombramos las causas reales, medicamos síntomas para que la gente siga funcionando en un sistema que los mata despacio. Pero si validamos, si denunciamos, si acompañamos en la lucha por ser vistos, entonces la psiquiatría deja de ser control y empieza a ser reparación. Gracias por escucharnos. Cuídense, nombren lo que duele y recuerden, el origen no es el sufrimiento, el origen es la dignidad de nombrarlo. Hasta la próxima en el retorno al origen. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias.